Le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por Otra Mirada, Nuestra América TV, en coproducción con el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. En esta oportunidad vamos a regresar sobre un tema que ha estado en la agenda en los últimos días y semanas, un poco ha quedado relegado en torno a la discusión sobre la crisis política y las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero es un tema importante que sigue estando presente en las páginas económicas y tiene que ver con las políticas laborales que ha adoptado el gobierno actual del presidente Pedro Castillo, dentro de un contexto bastante enrarecido, con serias denuncias de tráfico de influencias, de nepotismo, de corrupción que giran en torno a este gobierno. Hay un aspecto que sí merece destacarse de todas las iniciativas que se han implementado desde hace un año que se ha iniciado esta gestión, y tiene que ver con las medidas de carácter laboral. Comenzaron con la aprobación de un aumento del salario mínimo, continuaron con la reforma de la ley de tercerización, se aprobó también o se inició una negociación colectiva en el sector público, que era una demanda de largo tiempo de los trabajadores de la administración estatal, y más recientemente se han aprobado cambios a la ley de relaciones colectivas de trabajo que han sido seriamente cuestionados por algunos sectores, principalmente empresariales, que han señalado que es una norma no solo inconstitucional, sino que ha alterado un supuesto equilibrio de las relaciones laborales y que va a afectar la productividad y la competitividad de la economía peruana. También hay que señalar que el gobierno ha presentado un anteproyecto de Código de Trabajo, que esa es una de las banderas de los trabajadores desde el inicio de la transición democrática el año 2000, y que ningún gobierno había querido asumir como lo ha hecho este gobierno. Son algunos chispazos dentro de una situación, como señalo, bastante cuestionable del gobierno. Y para conversar de estos temas, hemos invitado al ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el doctor Cristian Sánchez Reyes, especialista en Derecho Laboral, en Seguridad Social, profesor universitario, con maestrías en Argumentación Jurídica y Políticas Jurisdiccionales. Cristian, muchas gracias por atender esta invitación de Mesa Política y bienvenido a esta edición. Quería comenzar contigo consultándote cuál es tu valoración acerca de esta última medida adoptada por el gobierno relacionada con la modificatoria del reglamento de relaciones colectivas de trabajo. ¿Qué implica en concreto? ¿Qué cambia respecto a la situación anterior? ¿Y por qué es que ha generado tanto rechazo y resistencia de parte del sector empresarial? Quique, gracias por la invitación. Buenas tardes. Yo creo que habría que distinguir dos planos, ¿no? El plano de las medidas, ¿no? Iba a decir propuestas, las medidas ya adoptadas, y evaluar acerca de ellas su correspondencia, coherencia con el Estado Constitucional de Derecho, con los compromisos internacionales que había asumido el Estado peruano, que mantiene hasta ahora y que venían siendo incumplidos sistemáticamente porque varias de las materias que componen la libertad sindical, lo que atañe a negociación colectiva, sindicalización y huelga, del reglamento y algunos aspectos de la ley que no han podido ser tocados por obvias razones, mantenían un saldo negativo de cumplimiento del Estado peruano frente a esas obligaciones, ¿no? Y restringían el ejercicio de derechos. Y ese es un análisis, pero creo que el otro lado del análisis, me parece, tiene que ser visto no en función del resultado, sino del proceso, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en el Estado Constitucional de Derecho también tiene cabida, y es un valor, ¿no?, de la democracia, es el diálogo, ¿no? Entonces, justo venía debatiendo el día de hoy con varios amigos, colegas sobre ese tema, y tratábamos de separar de un lado las bondades, ¿no? El resultado del producto, del proceso de expedición del decreto supremo, que es la modificación de varios aspectos de la sindicalización, de la negociación colectiva y la huelga, que en líneas generales son coherentes con lo que es el ejercicio de un derecho constitucional, salvo algunos comentarios puntuales que haré sobre el tema de la negociación colectiva y sobre el arbitraje, sobre todo laboral colectivo. Pero sí quería empezar destacando
la visión del decreto supremo como proceso, ¿no? Cómo se gestó, si hubo mínimamente diálogo, y a veces, acá abro también otro paréntesis, a veces en el debate no percibimos que el diálogo puede ser también una cuestión de intensidades, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber una convocatoria al Consejo Nacional de Trabajo que hubiera sido lo óptimo, ¿no? Lo que tantas veces muchos de nosotros además hemos criticado a las medidas que se dictaron a veces en favor del desmontaje de ciertos derechos, de su debilitamiento, ¿no? Recordemos que la política de productividad, bueno, esa fue más inocua que otras, ¿no? Pero medidas normativas que se dieron en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el gobierno, los gobiernos anteriores de Alan García, fueron medidas dictadas fuera del diálogo social. Pongo un ejemplo, ¿no? El CAS, en el sector público. Otro ejemplo es la ley MIPE, ¿no? Otro ejemplo es el régimen agrario, ¿no? El régimen agrario versión 1, el régimen agrario versión 2 tiene otros problemas, ¿no? Que sería materia de otra conversación. Pero no se puede perder de vista ese proceso, ¿no? El proceso de gestación de un cambio relevante que me parece que tiene que verse revestido de un suficiente espacio de deliberación democrática y que en este caso lamentablemente no se ha dado, ¿no? Y lamentablemente porque la historia puede ser cruel y luego esa deslegitimación de origen, ¿no? O esa debilidad en su legitimidad, la norma además ni siquiera ha sido previamente publicada, ¿no? Quienes hemos pasado por la administración pública sabemos que, por eso decía, el diálogo no es todo o nada, no es o pasa por el consejo o no lo publico, ni siquiera para que recibir los comentarios de cualquier ciudadano y ciudadana, ¿no? Que tenga bien, pues, hacer comentarios sobre una norma trascendental, ¿no? No se hizo eso, ¿no? No se hizo eso, eso ha generado obviamente un rechazo, como era de esperarse, de la contraparte empleadora, que esta vez pues sí tiene la razón, habría que decirlo, ¿no? Y bueno, ¿y qué ha resultado de esto? Que el diálogo social nuevamente voló por los aires, ¿no? Y en ese escenario, y solo para terminar, en ese escenario se pretende abordar el tema de la reforma laboral de manera integral. Y yo lo veo bien complicado, ¿ah? Bien complicado. Termino en esta breve parte introductoria que creo valía la pena distinguir esas dos cosas, ¿no? Sí. Visto como resultado y visto como proceso, ¿no? Antes de entrar precisamente al fondo, digamos, de la norma, su contenido y qué implicancias tiene, este punto que señalas es bastante pertinente. Es verdad que el diálogo social requiere precisamente de estos espacios deliberativos que dan lugar y forma a las políticas públicas. Yo más bien sí tengo una duda, que era si es que se abría un espacio de diálogo, como se han abierto para otras medidas, por ejemplo, los mecanismos de ajuste del salario mínimo, si hubiera llegado al mismo resultado, o más aún, si hubiera terminado ese proceso de diálogo con algún resultado, porque la impresión que tenemos es que ya sea por oposición del sector empresarial o ya sea por oposición del sector sindical, pocas veces se han aprobado normas con el consenso de los actores. Entonces, este gobierno, entiendo dentro de la argumentación que justifica esta medida, está en el hecho de que tiene competencias para dictar la política laboral. Pero el punto que tú señalas es bastante válido, Cristian, y afecta precisamente la legitimidad de origen de las políticas públicas. Sí, si hubiera llegado al mismo resultado, no lo sabemos, probablemente no, ¿no? Pero creo que, a ver, creo que siempre vale la pena iniciar el proceso de diálogo que tiene intensidades, ¿no? A veces se piensa que pasar por el Consejo es finalmente naufragar porque no hay un consenso total y el Estado va a quedar atado de manos. Y eso no es así, ¿no? Porque, digamos, el diálogo es instrumental a otros derechos, ¿no? No es un fin en sí mismo tampoco. O sea, como la negociación colectiva, ¿siempre se llegará a un convenio colectivo? No, pues no necesariamente, ¿no? A veces las partes quedan en un conflicto abierto, ¿no? Y otros supuestos conflictivos, ¿no? Entonces, un proceso de producción normativo que supuestamente tiene un respaldo de una política pública, que yo no sé si existe en este caso, pero bueno, asumamos que la hay. Entonces, con mayor razón merece iniciar ese proceso, y si las partes se entrampaban, como ha ocurrido, y como ocurrió en el debate de la Ley General de Trabajo,
tú lo recuerdas, ¿no? Cuando se entrampaba, el Estado no es que se quedaba mudo, el Estado decía, bueno, esta es mi posición sobre el artículo tal, ¿no? Y punto. ¿No? Nadie dice que el decreto supremo hubiera tenido que encarpetarse. Salía con la decisión política finalmente de la legitimidad del Poder Ejecutivo constituido como gobierno elegido legítimamente, pero previo paso, pues, por al menos escuchar las opiniones, ¿no? Y no solo las opiniones de los empleadores, ¿no? Este proceso se ha hecho, lo conversaba en ese pequeño grupo de amigos, se ha hecho a espaldas de incluso de personas como tú, como yo, que podemos tener, ¿no? Argumentos a favor del mismo, pero que, y sobre compañeros y compañeras sindicalizados que no han tenido vela en el entierro, ¿no? Y eso sí es lamentable, ¿no? Porque, repito, eso me parece que eso nos instala y no nos permite salir de este atasco de los visos autoritarios, ¿no? Que creo que deben ser reprochados en cualquier circunstancia, ¿no? Bueno, son reflejo un poco del tipo de gestión que está implementando este gobierno, que ha impedido que se haga un debate público sobre medidas que atañen no solo al sector asalariado, como quieren acotar algunos analistas, sino que en realidad marca un referente para el conjunto de las relaciones de trabajo, incluso aquellas relaciones asalariadas que no son formales, porque ese es el parámetro con el cual el Estado va a medir si hay condiciones de empleo adecuado y si merecen algunas actividades o empresas ser sancionadas por incumplimientos a la norma. Pero estos cambios en el reglamento, más allá de estos puntos importantes que ha señalado, son medidas que pueden ser calificadas de antiempresa, realmente van a buscar debilitar al actual empleador frente al sindicato, a la central o a la federación, o más bien buscan equilibrar un marco de relaciones laborales que ya se había visto desmerecido con las reformas neoliberales en los años 90 y con otras reformas que siguieron en las décadas siguientes. ¿Cómo ves tú ese punto? Mira, son reformas plenamente coherentes con la Constitución, para empezar, y ya lo he dicho y lo reafirmo con los compromisos internacionales y varios de las observaciones que arrastrábamos por años, ¿no? En materia de sindicalización, de negociación colectiva y de huelga. Algunas no han podido ser desmontadas y ser acomodadas en coherencia con nuestros compromisos y nuestra Constitución, por ejemplo, en materia de huelga, ¿no? Porque la huelga y su visión restringida que maneja nuestro ordenamiento está en el decreto ley. No se puede cambiar por reglamento, ¿no? En sindicalización me parece que yo creo que se van a generar expectativas, pero esto requiere de otras medidas, ¿no? De otras medidas desde el lado del derecho individual del trabajo, desde el contrato de trabajo, ¿no? La estabilidad de entrada y la estabilidad de salida. Si bien tenemos una estabilidad de entrada garantizada, perdón, de salida garantizada con la jurisprudencia del tribunal, que felizmente hasta ahora nadie se atreve por la legitimidad que ha alcanzado, ¿no? Mira qué importante es la legitimidad, ¿no? La legitimidad de la modificación del régimen de estabilidad proviene de la fuerza de un tribunal constitucional contra el que podemos discrepar, ¿no? Pues los empleadores pueden discrepar con él, pueden llenar cientos de páginas en contra de la sentencia de Llanos Huasco, de Fetratel, pero es legítima, ¿no? Y ha sido respetada, hasta por el lado empleador, por todos, ¿no? Por todos, ¿no? Mira qué importante es volver sobre el tema de la legitimidad, pero para no desviarnos y mantenernos en esta línea, ¿no? Estaba diciendo de la libertad sindical en la faceta de sindicalización y su contraparte del lado del contrato de trabajo. Entonces, si uno observa el problema de la contratación temporal, que lo arrastramos desde los años 90, en los años de la última gran reforma laboral de los años 90, arrastramos un problema que la contratación temporal está desbordada, no está contenida, hay fraude de ley por todos lados, a montones, raudales, ¿no? La inspección no se da abasto, está prácticamente colapsada, la inspección se ha vuelto otro juzgado de trabajo. Los juzgados de trabajo otro tanto, la justicia constitucional con sus problemas. Entonces, esa pata de la mesa para el famoso equilibrio al que todos queremos llegar sigue rota, ¿no? Entonces los empleadores, el sector empresarial, voltea y dice, bueno, mientras tengamos los contratos, la vía de escape de los contratos temporales, todos felices y contentos, porque la tasa de sindicalización también se mueve en base a ese criterio, ¿no? ¿Qué tanto avanzamos en nivel de estabilidad en el trabajo y qué tanto va de la mano con qué tanto avanzamos en tasa de afiliación a la libertad sindical, ¿no? Perdón, de tasa de afiliación sindical, ¿no? Que es una de las manifestaciones. En huelga,
En huelga, a ver, se han flexibilizado, se han adaptado los requisitos a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Mira aquí Así mira es. el problema que veníamos arrastrando, cuántas veces lo hemos debatido, ¿no? Que hasta por criterios de la Autoridad de Trabajo ya se hubiera dicho, miren, varios de los aspectos del reglamento que era el año 92 quedado derogados tácitamente por la versión original del 2001 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Así es. ¿No? Son adaptaciones, adecuaciones de una norma especial a una norma general, porque incluso violaban principios de la norma general. O sea, los principios del derecho administrativo se aplicaban hasta para tramitar una licencia en una bodega, pero no se aplicaban en materia de huelga. Una cosa, pues, absurda, ¿no? Un derecho Ya, fundamental, dicho sea de paso. derecho fundamental, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces se ha avanzado, pero la huelga es, tú lo sabes, lo sabemos lo que nos dedicamos a este tema hace años, la huelga es un instrumento, es una herramienta, tampoco es un fin en sí mismo, ¿no? No es un valor en sí mismo dentro del esquema, dentro de los modelos de negociación colectiva, además, ¿no? ¿Cuál es el Así modelo es. de negociación colectiva? Ni le preguntemos, ¿no? Porque de repente nadie nos va a responder cuál es el modelo que está detrás de esto, porque tiene varias cosas incongruentes. La huelga, para que su fuerza sea real, requiere de lo que requiere la fuerza sindical para tener un poder real, el número y el ámbito, ¿no? A menor ámbito y menor número, debilito. A mayor ámbito y mayor número, fortalezco. ¿Y el ámbito y el número de qué dependen? De la sindicalización. Y eso de qué depende también se vincula con la contratación temporal. ¿De acuerdo? Volvemos al mismo tema. Mira, proteger el derecho a huelga, ¿no? Porque no se fomenta el derecho a huelga, no se fomenta, pero se protege, ¿no? Se Es una protege y se... medida de fuerza, finalmente. Totalmente Cuando se agotan los legítima. canales de diálogo y negociación, tienen esa Totalmente posibilidad, ¿no? legítimo, totalmente legítimo, pero su poder se va a debilitar por estos factores, ¿no? Entonces, la política pública, volvemos a lo que mencionabas, tiene que ser medida, mensurable, el sector trabajo tiene que estar revisando las estadísticas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se mueve la huelga? ¿Cómo se mueve la tasa de afiliación? Y se van a dar cuenta que requiere de otras condiciones, ¿no? Porque acá hay una situación compleja. Ahora, en negociación colectiva, me parece que hay una contradicción, porque si tú quieres fomentar la negociación colectiva, que es la directriz constitucional, ¿no? Entonces, ¿cómo así vuelves a un esquema de arbitraje causado? Si las negociaciones se entrampan a veces no solo por actos de mala fe, Kike. O sea, nuevamente tenemos algunas mentes cerradas que creen que la negociación solo se entrampa por actos de mala fe y no necesariamente se entrampa quienes hemos hecho la práctica de negociar colectivamente por años. No siempre se entrampa la negociación, ni en todos los casos se entrampa por actos de mala fe. Se entrampa porque a veces las posturas no se mueven, porque hay posturas irreconciliables, posturas opuestas, ¿no? Pero nos han querido venir a decir, arbitraje igual mala fe, como si todos los procesos de negociación se entramparan por actos de mala fe, lo cual no es así. Entonces, si tú vuelves al esquema, como ha vuelto el legislador, el Poder Ejecutivo, del arbitraje causado, cierras una esclusa. Entonces, cierras esa esclusa, ¿por dónde va a estallar el conflicto? Por la huelga, que adolece de debilidad porque carece de ámbito y número en su fuerza. Entonces, pero no es que se fomenta la negociación colectiva, y además, ¿qué hacemos con la jurisprudencia del tribunal que ha venido diciendo hasta en más de 5 sentencias que el arbitraje es incausado? La borraron de un plumazo con un decreto supremo. Eso también está mal, ¿no? Eso es parte del Estado constitucional de Derecho, hay que respetar los criterios del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha dicho, el arbitraje laboral colectivo es incausado, ¿no? Ahora, otro problema del arbitraje, mira, te pongo un caso práctico. Un sindicato portuario negocia, inicia la negociación, 6 meses, ¿no? Medio año. Trato directo se frustra, te vas al arbitraje, se instala el tribunal, pasan 4 meses, el tribunal lauda año y medio. Año y medio, pero ahí acabó todo, se aplica el laudo, no, lo impugnan judicialmente, porque no hay ningún filtro para impugnar, ¿no? Y mientras lo impugnan, paralizan la ejecución, ponen una carta fianza porque dinero tienen, les sobra, y súmale 3 años de proceso. O sea, para un convenio colectivo, para una norma que regule en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, ¿cuánto pasan? ¿4 años, 4 años y medio? Por eso se acumulan los pliegos y se negocian en paralelo pliegos de varios Exacto. años, que es una cosa, digamos, alucinante, Exacto. ¿no? Y eso fuerza que el empleador venga y te dé una oferta a la baja y tú para solucionar, que esto es como un trencito que va acumulando vagones,
tienes acumulado una sarta de pliegos anteriores, negocias al final, cierras todo en un solo acuerdo y a la baja. Entonces, nuevamente hay que ver, creo, el gran bosque. Y esto nos empuja a una reforma sistémica, que es lo que venimos diciendo varios, ¿no? Y cuando tú hablas, Cristian, de reforma sistémica, ¿estás pensando en una norma general, en un código de trabajo, o estamos pensando no solo en el tema institucional normativo, que queda claro, deja muchos vacíos que contravienen los objetivos y principios que se dicen defender, sino estamos hablando también de cambios a nivel de las culturas, tanto empresarial y laboral, que revaloricen el diálogo y no crean que las negociaciones son un juego de gana-pierde, sino que hay que buscar estos escenarios de gana-gana, digamos, pero para eso se tiene que aprender a ceder, se tiene que aprender a entender que esos son procesos, digamos, quizás de mediano y largo aliento, pero eso no parece tan claro en los actores, y por eso es que cuando a uno de estos actores no le gustan las medidas que toma el gobierno, se retiran de la mesa de diálogo, que es el Consejo Nacional del Trabajo. Ahí hay, creo que, un desafío por enfrentar. Sí, y te respondo con una experiencia, ¿no? Histórica. El anteproyecto, el primero de la Ley General de Trabajo, tuvo un alto porcentaje de consensos, bueno, en lo más conflictivo, como es la huelga, como es la negociación colectiva, los ámbitos de la negociación, ¿no? El némesis de muchos empresarios, no de todos, felizmente es la negociación por rama, bueno, ya, ahí se cerró la posibilidad de llegar a acuerdos, pero sobre 360 artículos, creo que eran 80% de consensos. ¿Cuál fue el problema? Llegó al Congreso y se frustró, ¿no? Se frustró por decisión del Congreso, el Congreso lo encarpetó. En esa experiencia de diálogo, creo que confluyeron dos cosas, ¿no? Confluyeron una decisión política seria del Ejecutivo de apostar por el diálogo, y además actores, como tú bien señalas, y los actores a veces son personas también, pues, ¿no? Coincidieron personas proclives a llegar a acuerdos, ¿no? Porque si vamos a elegir personas que no son proclives a ni siquiera deliberar, ¿cómo van a llegar a un acuerdo, no? O sea, lamentablemente, lo que quiero decir es que estamos también adoleciendo como país de liderazgos, ¿no? Y esto nos vuelve a los vínculos entre la producción de normas y la política, ¿no? O hacer políticas públicas y los políticos, dentro de otra concepción distinta de cómo muchos ven la política, ¿no? Y la política es dialógica, es dialéctica, es de ida y vuelta, es como argumentar en el derecho, ¿no? Hay contraposición de posiciones y hay, pues, dentro de la deliberación en los estados democráticos se producen acuerdos legítimos, ¿eh? No acuerdos bajo la mesa, ni en la oscuridad, ¿no? Acuerdos además públicos, ¿no? No, Así, mira que la son objeto concertación de social en debate España. público. Mira la concertación social en España, ¿no? Con un sector empresarial también duro, ¿no? Vaya que el sector empresarial español lo es, pero han llegado a acuerdos y se han dado modificaciones. Y ahí donde no hubo acuerdo, decidió el gobierno, pero luego de un proceso que reviste legitimidad a su decisión, que la fortalece en cuanto a legitimidad. Por eso digo, proceso y resultado, ¿no? No, el resultado, pero ¿y el proceso? El proceso también es trascendental en esto, ¿no? Y con ese razonamiento, Cristian, ¿tú ves viable en el actual contexto que el anteproyecto de ley de Código de Trabajo que ha presentado el gobierno pueda dar lugar a un debate que tenga no solo proceso, es decir, intercambio de pareceres, de información, de expectativas, sino también resultado, es decir, avanzar hacia una normativa que ordene el tejido normativo laboral peruano, que es bastante amplio y que esa es una de las razones por las cuales hay expectativas de contar con una sola norma que organice todo este bagaje legal? Yo creo que es necesario hacerlo y no es impostergable, ¿no? Es impostergable por la salud de nuestra democracia, ¿no? Ya estamos llegando a una situación de más de 40 años de reformas de los 90, una reforma ilegítima, socialmente ilegítima, eso hay que decirlo, subrayarlo siempre, ¿no? Hecha en un contexto además de persecución, de desaparición forzada de personas, de dictatorial, ¿no? Autoritario, ¿no? Nuestras reformas en lo colectivo tienen visos autoritarios, que históricamente, ¿eh?
Así es. Históricamente, o sea, no nos podemos enorgullecer como república, mira, a los 200 años, de decir, esta reforma laboral es producto de una deliberación, ¿no? Con diálogo social y desde el Congreso de la República, ¿no? ¿No? El decreto legislativo 728 fue dictado por facultades delegadas y no pudo ser sometido a control político porque se cerró el Congreso, ¿no? El decreto ley que parchamos, ¿no? Como una llanta con huecos que parchamos mediante el decreto supremos y sí, pues se hace lo que se hace porque nadie lo quiere tocar, no lo quiere tocar el Congreso de la República. Entonces se cae de Maduro, ya, como república, que abordemos la reforma del contrato de trabajo, de las relaciones colectivas de trabajo y de las instituciones de protección social alrededor del trabajo, ¿no? Y del fomento del empleo, ¿no? Otros países tienen unas normas muy interesantes, España tiene ley de fomento del empleo, pero verdaderas leyes de fomento del empleo, un aspecto olvidado por este gobierno, ¿no? Nadie habla de fomento del empleo. No Tenemos solo por ese gobierno, Cristian, en realidad No, ese ha vale, sido por un todo, comportamiento de las sucesivas administraciones que totalmente. han eximido, han retirado al Estado de la responsabilidad de generar oportunidades de empleo, pero no cualquier empleo, empleo productivo, adecuado, que se acerque a los estándares de trabajo decente. Cuando digo Cristian, este estamos gobierno, llegando. incluyo a los anteriores. Así es. Sí, esa es, digamos, una falla estructural del Estado peruano Sí, claro, es que una ha deuda, creído, ¿no? así Es es, una que ha deuda creído que histórica, solo ¿no? promoviendo la inversión privada se van a generar automáticamente empleos de calidad, cuando esta inversión privada no necesariamente tiene como objetivo la generación de empleo, más allá de los discursos que se plantean en algunos ámbitos. Cristian, te No, decía pues. que ya hemos llegado al término de esta entrevista. Por lo general siempre quedan muchos temas en el tintero, pero confiamos en poderte tener nuevamente en Mesa Política y compartir estas apreciaciones tan valiosas sobre la problemática laboral y las políticas públicas. Muchas gracias, Cristian, nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Sí, y a los seguidores de Mesa Política los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que aparecen en la parte inferior de su pantalla. Conmigo será hasta otra oportunidad.